Los creyentes en Cristo Jesús han sido conocidos o identificados en el mundo a través de muchos nombres, algunos no muy honrosos, otros sí. Se les ha llamado discípulos, cristianos, protestantes, herejes, heterodoxos, convertidos, pero quizás hoy día el nombre más común con el que se conocen los creyentes, el más generalizado de todos, es el término evangélico. Evangélico. Es común oír hablar de iglesias evangélicas o de creyentes evangélicos, hasta de emisoras de radio y televisión y muchas otras cosas por el estilo, todas con el común denominador de que llevan al final el mismo calificativo, evangélico o en algunos casos evangelístico. Y lo que se quiere señalar con estos términos es que todas esas cosas de una forma u otra están relacionadas con el evangelio. Se supone que todos esos son medios a través de los cuales se propaga el mensaje del evangelio y se defiende el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo penoso de todo esto es que si hacemos un análisis cuidadoso del mensaje que muchas de esas iglesias o programas de radio y televisión predican, encontraremos muy poca relación con el mensaje del evangelio revelado en las Escrituras, y eso ha sido causa de mucha confusión. Hoy día se le llama evangélico a todo aquello que no es católico, y en ese uso indiscriminado del término se confunden mansos con cimarrones. Hay muchas sectas que disienten de la Iglesia Católica Romana, y lo cierto es que esas mismas sectas están sumidas en el error. No todo el que no es católico es evangélico, y debemos dejar esto bien claro. Una cosa o no ser una cosa no quiere decir necesariamente ser la otra. El hecho de rechazar un conjunto de doctrinas falsas no quiere decir necesariamente que se cree en la verdad, porque el enemigo de nuestras almas es muy astuto y tiene un arsenal enorme de disfraces para sus mentiras. Ahora bien, toda esa confusión sería eliminada si nosotros pudiésemos definir con más exactitud qué significa realmente el término evangelio. ¿Cuál es el mensaje que el evangelio proclama y defiende? Nosotros los cristianos creemos en el evangelio, predicamos el evangelio, defendemos el evangelio, vivimos por el evangelio. Pero si no podemos definir lo que ese término significa de acuerdo con la enseñanza infalible de la palabra de Dios, estamos usando frases sin sentido. Frases sin sentido. Y lo que comenzamos a hacer la semana pasada en esta breve serie de sermones sobre el evangelismo fue precisamente hablar acerca de esto, exponer lo que enseña la Escritura en lo que respecta al contenido del evangelio. Y para ello, recuerden que estamos haciendo uso del bosquejo que nos provee la declaración del Dr. Packer en su libro El evangelismo y la soberanía de Dios. Dice el Dr. Packer en ese libro que el evangelio es un mensaje acerca de Dios, acerca del pecado, acerca de Jesucristo y acerca del arrepentimiento y la fe. Y es ese bosquejo el que nosotros estamos utilizando en esta serie de sermones sobre el contenido del evangelio. En nuestro sermón anterior nosotros pudimos tratar con los primeros dos aspectos de la declaración. El evangelio es un mensaje acerca de Dios y acerca del pecado. En otras palabras, se trata de una buena noticia, que es el significado de la palabra griega evangelio, una buena noticia, pero que surge en el contexto de una mala noticia previa. Si no conocemos la mala noticia, entonces el evangelio deja de ser una buena noticia. El evangelio es la respuesta de Dios, el remedio que Dios ha provisto al hombre, por medio del cual podemos resolver el terrible mal que afecta e impide nuestra comunión con Él. ¿Cuál es esa plaga? ¿Cuál es ese terrible mal que afecta nuestra comunión con Él? Nuestros pecados personales. Dios es infinitamente santo y justo, nos creó para su gloria, tiene derecho absoluto sobre nuestras vidas, pero nosotros
hemos quebrantado su ley. Esa es la mala noticia. Y este es el punto de partida del Evangelio. Comienza hablándonos de Dios, de su carácter, de su rectitud moral. Si no partimos de ese punto, perderemos de vista la verdadera esencia de nuestro problema. Y como decíamos el domingo pasado, en muchos púlpitos hoy día se está hablando de los grandes males que corroen nuestra sociedad, de la drogadicción, del alcoholismo, de la corrupción gubernamental. Pero hermanos y amigos, el problema de todas esas cosas, de todos esos sermones, es que se atacan esos males en relación horizontal, en el sentido primario de cómo afecta nuestra sociedad, pero ese es un punto de partida equivocado. El problema no es que la drogadicción, el alcoholismo, la corrupción está afectando la sociedad primariamente. El problema es que afecta nuestra relación con Dios. Dios es el único punto de partida posible del Evangelio. Solo veremos nuestro problema de pecado en su magnitud real cuando lo examinemos a la luz de la santidad y de la justicia de Dios. Es contra Él que hemos pecado, es su ley que hemos quebrantado, es Él quien será finalmente nuestro juez. Y por lo tanto, Él es el único punto posible de nuestro mensaje evangélico. Pero afortunadamente, hermanos y amigos, eso no es todo lo que el Evangelio tiene que decirnos. Ya hemos dicho que es un mensaje acerca de Dios, es un mensaje acerca del pecado, pero hoy en nuestro sermón veremos en tercer lugar que el Evangelio, gracias al Señor, también es un mensaje acerca de Jesucristo. No solamente acerca de Dios, acerca del pecado, sino también acerca de Jesucristo. Y lo que vamos a hacer en esta mañana es, en primer lugar, vamos a establecer este hecho bíblicamente, que el Evangelio es un mensaje acerca de Jesucristo, y en segundo lugar vamos a explicar lo que esta aseveración realmente significa. O sea que tenemos dos subpuntos de nuestro punto. Tercero, el Evangelio es un mensaje acerca de Jesucristo, y eso lo veremos en dos partes. En primer lugar, probaremos eso bíblicamente, y en segundo lugar vamos a explicar lo que esta aseveración significa. Y me imagino que algunos pueden estar pensando, ¿y usted cree que es necesario pasarse una hora hablando de algo tan obvio, que el Evangelio es un mensaje acerca de Jesucristo? Y probar bíblicamente que es un mensaje acerca de nuestro Señor Jesucristo. Yo espero, con la ayuda del Espíritu Santo, que cuando concluyamos este sermón hayamos podido ver lo importante que es en la época en que nos ha tocado vivir definir estas cosas. Sí es importante que definamos esto bíblicamente y es importante que expliquemos lo que queremos decir. El Evangelio es un mensaje acerca de Jesucristo. Cuando vamos a la Escritura para ver lo que ella tiene que decirnos acerca del Evangelio, veremos de inmediato que la figura de nuestro Señor Jesucristo no es perimetral, no es incidental, sino que ocupa un lugar central, básico y fundamental. Jesucristo nuestro Señor es la esencia misma del mensaje evangélico. Cualquiera que sea el aspecto que analicemos de este mensaje, terminaremos siempre topándonos con su persona. No importa por dónde entremos a ver el mensaje, siempre terminaremos topándonos con Jesucristo. Y si en algún punto lo perdemos de vista, es posible que nos estemos extraviando por un camino de error y falsedad. Si usted va caminando supuestamente por el mensaje del Evangelio y en algún punto usted pierde de vista a Cristo, probablemente ya comenzó a extraviarse por un camino de error y falsedad. Vamos a ver algunos textos. Romanos capítulo 1, versículos 1 y 3. Y recuerdo lo que decía el domingo pasado, que el libro de Romanos es un tratado sistemático donde el apóstol Pablo expone ordenadamente el mensaje del Evangelio. Y dice en el versículo 1 y 3 del capítulo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo era un apóstol, un mensajero, separado de manera especial como siervo de Jesucristo para ser un portavoz del mensaje del Evangelio. Versículo 2, un mensaje
que él había prometido, o sea, Dios, antes por sus profetas en las santas escrituras. Es decir, que el mensaje que Pablo predicaba estaba en perfecta consonancia con todo aquello que Dios había revelado en el antiguo pacto. Lo que queremos decir con esto es que el mensaje de Pablo no era nuevo. Todos los profetas del Antiguo Testamento habían hablado de esta promesa, la promesa de salvación por gracia por medio de la fe. Así que el Evangelio encuentra su base de apoyo en el Antiguo Testamento. Allí encontraremos una serie de figuras, de tipos, de ceremonias, de profecías directas que enseñaban acerca de la gran obra de salvación que Dios habría de efectuar por gracia. Ahora bien, ¿cuál es el punto focal de este Evangelio? ¿Alrededor de quién gira todo lo concerniente a este mensaje de salvación? Versículo 3. El mensaje que él había prometido por sus santos profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. El Evangelio que fue prometido en el Antiguo Testamento y que Pablo proclamaba tenía un tema central: nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no podemos leer la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis sin toparnos con la figura de Cristo. El Señor mismo decía a los judíos: lean el Antiguo Testamento, lean los escritos de Moisés y verán que Él habló de mí. El Antiguo Testamento profetiza e introduce proféticamente la persona de Cristo. Vamos a los evangelios y ¿qué encontramos allí? La vida de Cristo. Vamos al libro de los Hechos y vemos al Cristo exaltado obrando a través de los apóstoles. Vamos a las epístolas y encontramos una explicación teológica, doctrinal, inspirada por el Espíritu Santo de quién es Cristo y cuál fue la naturaleza de su obra redentora. Y llegamos al libro de Apocalipsis y ¿qué nos dice el apóstol Juan? El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. No podemos abrir la palabra de Dios sin toparnos con la persona de Cristo. Él es el corazón, la esencia misma del mensaje del Evangelio. Primera a los Corintios capítulo 2. Primera a los Corintios capítulo 2 versículos 1 y 2. Cuando el apóstol Pablo fue a predicar este Evangelio a los ciudadanos nobles de la ciudad de Corinto, personas muy inteligentes, dados a la especulación y a la filosofía, dice el apóstol Pablo: hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, yo no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Eso no quiere decir que Pablo no era un buen predicador, como algunos han dicho. No, Pablo era un predicador tremendo, un predicador poderoso. Pero Pablo está diciendo: yo no fui a ustedes con palabras rimbombantes. Yo no fui a ustedes con una sarta de filosofías para asombrarlos con mi conocimiento, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo dice: yo fui predicándoles el testimonio de Dios, y el testimonio de Dios tiene un centro: nuestro Señor Jesucristo. Segunda a los Corintios capítulo 4 versículo 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y ese mismo testimonio que nosotros vemos en las epístolas, lo vemos vez tras vez ejemplificado en la predicación apostólica en el libro de los Hechos. Vamos a ver algunos textos brevemente. Hechos capítulo 5, versículo 42. Si vamos a esta historia de la iglesia escrita por inspiración divina, veremos que el apóstol Pablo tenía razón. Ellos predicaban a Jesucristo. En Hechos capítulo 5, versículo 42, dice: y todos los días en el templo y por las casas, se debe suplir allí los apóstoles porque es el contexto, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Decir predicar el Evangelio y predicar a Jesucristo es decir exactamente lo mismo. Hechos capítulo 8, versículos 4 al 5. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo.
Versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Cuando ellos predicaban el evangelio, lo que predicaban era el nombre de Cristo. Hechos capítulo 8, versículo 35. Entonces Felipe, abriendo su boca, cuando conversó con el eunuco en el desierto, y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Hechos capítulo 9, versículo 20, el apóstol Pablo, inmediatamente después de su conversión, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Hermanos, nosotros podríamos multiplicar los textos, pero estos pienso que son suficientes para probar el punto. El evangelio que Dios nos ha revelado en su palabra, el evangelio que predicó Cristo mismo, el evangelio que expusieron los apóstoles, tiene una figura central en la cual convergen todos los puntos doctrinales en ese evangelio. Y ese punto es el Hijo de Dios encarnado. Pero eso levanta ahora una interrogante. Surge una pregunta, como dice el pastor Arocha. Se levanta una pregunta. ¿Qué significa esto? Estamos hablando de que el evangelio de Cristo tiene como figura central esa persona, que predicar el evangelio es predicar a Cristo. Pero ¿qué significa realmente predicar el nombre de Cristo? ¿Querrá decir esto acaso que en el nombre de Jesús, en esas 5 letras, hay un contenido de cierto poder especial, de tal manera que la sola mención de su nombre obrará en el corazón del pecador para traerlo a la fe y al arrepentimiento? ¿Es eso lo que significa? Que con solo mencionar la palabra Jesús, Jesús, eso hará una obra misteriosa, poderosa, mágica en el corazón del pecador que lo traerá al arrepentimiento y a la fe. Algunas personas tienen ciertas concepciones supersticiosas con el nombre de Cristo. Piensan que con solo mencionar el nombre Jesús, eso es suficiente para que ocurran una serie de cosas extraordinarias. ¿Pero es acaso eso lo que enseña la Escritura? ¿Es eso lo que significa predicar en el nombre de Cristo? Hermanos, nosotros debemos ser dogmáticos en esto que vamos a decir ahora. A menos que no haya, o a menos que haya, una comprensión clara de ciertas verdades esenciales acerca de quién es Jesucristo y acerca de la obra que Él vino a realizar en la cruz del Calvario, no puede haber salvación. El mencionar el nombre Jesús delante de un pecador no hará absolutamente nada para salvarlo. A no ser que haya una comprensión clara y exacta acerca de quién es Jesucristo y acerca de la naturaleza de su obra redentora, no puede haber salvación. La fe salvadora surge en el contexto de una predicación doctrinal. No puede surgir la fe salvadora en un vacío doctrinal, o lo que es peor, en medio de un evangelio falso. Recuerden la insistencia del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9. Si alguien os predica un evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿qué dice Pablo? Sea maldito. Y aun si un ángel del cielo descendiera y predicara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea maldito. ¿Por qué? Porque no hay nada peor que un remedio adulterado. Un veneno, obviamente es un veneno, y nadie que esté bien de la cabeza se va a tomar un veneno creyendo que es un veneno. Pero una persona sí puede ser engañada tomándose un veneno creyendo que es una medicina. El evangelio es el remedio que Dios ha provisto para salvar a los pecadores. No existe un crimen mayor que adulterar el evangelio. Porque un evangelio adulterado llevará a miles de personas al infierno. Ay, pero ellos son sinceros en lo que creen.
Amigos, si usted se toma un negro eterno, como decíamos el domingo pasado, creyendo sinceramente que es una Coca-Cola, usted se va a morir. La sinceridad de su fe no eliminará el efecto nocivo del veneno. Creer en un evangelio falso llevará al hombre a las llamas del infierno eterno. No es la sinceridad lo que salva, es Cristo a través del evangelio. Así que la fe salvadora es producida en el corazón del pecador por el poder del Espíritu Santo en el contexto de la proclamación de ciertas verdades esenciales acerca de quién es Cristo y acerca del significado de su obra redentora. Vamos a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Dice el apóstol Pablo, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, noten, ¿quién es Jesús? Él es el Señor. ¿Y qué significa eso? Que Él es Jehová, el Dios encarnado. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que ese Señor murió en una cruz, pero Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que es en el contexto de la proclamación y aceptación de esas verdades acerca de quién es Jesús y acerca de cuál es la naturaleza de su obra redentora que Dios salva al pecador. Si creyeres en tu corazón que Él es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos después de su muerte, serás salvo. Así que habiendo establecido primero el hecho de que ciertamente Jesucristo es parte esencial del mensaje del Evangelio, vamos ahora a explicar esa declaración. ¿Qué significa esto? Significa la proclamación de ciertas verdades esenciales acerca de su persona y acerca de la naturaleza de su obra. Vamos a ver estas dos cosas, una luego de la otra. Noten el orden, hermanos, que estamos usando. Estamos hablando aquí de la proclamación de ciertas verdades concernientes primero a la persona de Cristo, luego concerniente a su obra redentora. La obra de Cristo carece por completo de significado si perdemos de vista quién es Él como verdadero Dios y como verdadero hombre. Si obviamos este aspecto del mensaje, estamos echando por tierra toda la obra de salvación. No es simplemente que un tal Jesús murió en una cruz. Hermanos, ese no es el mensaje. No es que un tal Jesús murió en una cruz. Es que Dios se hizo hombre y murió en una cruz. Si nosotros obviamos ese hecho, ese mensaje acerca de quién es esencialmente Jesucristo, estamos echando por tierra todo el mensaje de salvación. Veamos algunos ejemplos. Hechos capítulo 9 otra vez. El texto que leímos hace un momento acerca de la predicación del apóstol Pablo en sus primeros días de convertido. Dice aquí, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Noten, Pablo no estaba predicando que Jesús era un Hijo de Dios, porque en ese sentido todos los creyentes somos hijos de Dios. Pablo estaba predicando en las sinagogas de los judíos que Cristo era el Hijo de Dios, lo cual equivale a decir que Jesús de Nazaret, esa figura histórica que vivió hace 2000 años atrás, que vivió en Palestina, que tuvo un ministerio de unos 3 años y medio, ese Jesús de Nazaret no era otro que Dios el Hijo. Recuerden que el apóstol Pablo era judío y por lo tanto conocía muy bien las implicaciones que sus palabras tenían en la mente de un hebreo. Decirle a un judío que Jesús era el Hijo de Dios es decirle que Jesús era Dios el Hijo. Y nosotros vemos varios ejemplos de esto en los evangelios, cuando los judíos querían apedrear a Cristo por cuanto Él se atribuía naturaleza divina con ese nombre. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 5,
El Señor sana a un paralítico que estaba en el estanque de Betesda, pero lo sanó en sábado. Y los fariseos, en su escrúpulo legalista, entendían que Él no debía hacer esas obras de misericordia en sábado. Y en el versículo 17 y 18 el Señor da un argumento contundente. Ellos preguntan, ¿por qué tú sanas en sábado? Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Aquí hay dos implicaciones muy fuertes en la mente de estos hebreos que están escuchando a Cristo. En primer lugar, el Señor dice, el hecho de que Dios el Padre haya cesado su obra creadora en el séptimo día, no quiere decir que Dios ha estado inoperante a partir de ese momento. Desde aquel momento en que Dios cesó su obra creadora, Dios mi Padre está trabajando, ¿haciendo qué? Sosteniendo el universo. Sin embargo, Cristo no solamente dice, mi Padre hasta ahora trabaja desde aquel tiempo para acá, sino que yo también. Yo también, desde aquel momento, desde aquel primer séptimo día que hubo hace miles de años atrás, mi Padre y yo venimos trabajando al unísono. Y los judíos entendieron perfectamente lo que el Señor estaba diciendo. Dios era su Padre en una forma muy especial y particular, porque Él es el Hijo eterno de Dios. O en otras palabras, Dios el Hijo. Versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los testigos de Jehová dicen al día de hoy, Cristo no es Dios, Él es el Hijo de Dios. Pero ellos no están entendiendo el trasfondo hebreo de estas palabras. Cuando Cristo decía que Él era el Hijo de Dios, lo que estaba declarando en la mente de esos hebreos es que Él era Dios, el Hijo. ¿Por qué? Porque los padres traspasan a sus hijos su naturaleza esencial. De dos padres humanos no puede salir un mono o un caballo. Eso es imposible. De la misma manera, de la naturaleza divina no puede surgir nadie que no sea Dios mismo. Cristo está diciendo, yo y el Padre compartimos la misma naturaleza. Y como hay un solo Dios, ese Dios subsiste en tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Otro ejemplo de esto lo vemos en el mismo Evangelio de Juan al final. Este Evangelio fue escrito con un propósito muy definido. Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. ¿Cuál es el propósito básico del Evangelio de Juan? Versículos 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Un claro propósito evangelístico. Todo el material que Juan seleccionó, cada uno de los milagros que narró, cada una de las palabras que recogió de los labios de Cristo, fueron escogidas de acuerdo a este propósito. Juan narra, si mi memoria no me falla, 7 o 9 milagros específicos en su evangelio, y cada uno de esos milagros tiene la labor esencial, el propósito central de demostrar que Jesús era el Hijo de Dios encarnado. Por eso dice él aquí, el Señor hizo muchas otras señales, pero estas que yo les he narrado, las he escrito con el propósito de que creáis, primero, que Jesús es el Cristo, el Mesías que fue profetizado en el Antiguo Testamento, el ungido de Dios, Rey, profeta y sacerdote de su pueblo, y en segundo lugar, que ese Jesús es el Hijo de Dios. Y desde la introducción misma de su evangelio vemos cómo el apóstol Juan nos remonta hasta ese momento cuando nada había sido creado, ni siquiera el tiempo, en la eternidad, para que nosotros podamos contemplar el lugar que Cristo ocupaba en aquel momento. Dice en Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, en el principio, cuando nada estaba creado, cuando solo había eternidad y solo estaba Dios, allí estaba el Verbo. Y ese Verbo era
con Dios, pero ese verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por ese verbo fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. ¿Y todo eso para qué? ¿Cuál es el propósito de Juan? ¿Proveerle algún tipo de instrucción profunda a un selecto grupo de teólogos prominentes? No, hermanos, ese no es el propósito. Juan estableció esas verdades en su evangelio porque la aceptación de esas doctrinas es esencial para la salvación. Pero entonces, ¿puede ser salvo un testigo de Jehová? Bueno, juzgue usted por lo que dice la Escritura. Estas cosas son esenciales para la salvación. Dice Juan, os he escrito estas cosas para que creáis que Él es el Cristo, para que creáis que Él es el Hijo de Dios, y para que creyendo esas verdades tengáis vida en su nombre. No puede haber salvación donde hay ignorancia o un rechazo abierto de esas verdades. No puede haber salvación. Creer en Cristo implica la aceptación de su divinidad. Y donde no hay aceptación de su divinidad, no hay salvación. Jesús no fue un gran maestro, Jesús no fue un hombre bueno simplemente, Él es el Dios encarnado. Y esa verdad es esencial para la salvación eterna de un alma. Primera de Juan, capítulo 5. Por eso les digo, hermanos, no es pararse en una esquina y comenzar a decir, Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama. Eso no va a salvar a nadie. Estamos hablando de proposiciones doctrinales que deben ser comprendidas por la mente del pecador, y hasta que esas proposiciones doctrinales no son comprendidas y aceptadas, no puede haber salvación. No puede haber salvación. Dice el apóstol Juan en Primera de Juan 5:10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree, a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Y quién es ese Hijo de Dios? Versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, quien es el verdadero Dios y la vida eterna. No simplemente un maestro, no un gurú. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Y es en el contexto de la creencia y aceptación de esa verdad que un pecador puede ser salvo. Ahora bien, no solamente debemos aceptar su divinidad, tenemos que aceptar también su humanidad. Cristo no solamente es verdadero Dios, Él es verdadero hombre. ¿Y saben algo interesante? Las primeras herejías que surgieron en el seno del cristianismo no atentaron contra la divinidad de Cristo, sino contra su humanidad. El diablo fue muy astuto. No atentaron contra la divinidad primeramente, sino contra su humanidad. Los gnósticos decían que Jesús era una especie de fantasma, que no era posible que el Hijo de Dios haya descendido a un cuerpo humano. Por eso dice Primera de Juan capítulo 4 versículos 1 y 2, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, en un cuerpo real, en una verdadera humanidad. Ese verbo que en la eternidad estaba con Dios, que era Dios mismo, aquel por quien todas las cosas fueron hechas, dice Juan 1:14, ese verbo fue hecho carne. Carne, igual que la tuya, igual que la mía, y habitó entre nosotros. Dos naturalezas, la divina y la humana, subsistiendo en la misma persona, con todos los atributos que hacen a Dios ser Dios, con todos los atributos que hacen a un hombre ser hombre.
De modo que el creador y sustentador del universo padeció hambre. El creador y sustentador del universo padeció hambre, una hambre real, la misma que sientes tú como a las 12:30 del mediodía. Hambre, sed, cansancio, sueño, dolor, etc. Y si nosotros negamos su humanidad, le haremos el mismo daño a su obra redentora que le haríamos si negásemos su divinidad. El mismo daño. Debía ser Dios para que su obra fuese válida y perfecta. Debía ser hombre para poder morir en una cruz. Si Cristo no hubiese sido Dios, su muerte hubiese sido vana. Si Cristo no hubiese sido hombre, no hubiese podido morir. Para redimirnos, tenía que ser Dios, tenía que ser hombre. Así que, amigos, he ahí el personaje central del Evangelio que debemos proclamar a los pecadores. No se trata simplemente de hablar de una figura histórica llamada Jesús. No. Tampoco se trata de mencionar esas 5 letras como si fuesen a ejercer un poder mágico en los pecadores que me escuchen. Hermanos, no nos dejemos influir del antidogmatismo de nuestra época. No nos dejemos influir del antidogmatismo de nuestra época. Muchas personas proclaman hoy día ser creyentes, pero difícilmente podrían definir qué es lo que creen. Ellos dicen que son creyentes, pero difícilmente podrían definir qué es exactamente lo que creen. Para ellos es suficiente haber tenido cierta experiencia con Jesús. Yo tuve una experiencia personal con Jesús, pero en ninguna parte de la Escritura dice que teniendo una experiencia misteriosa y mística con Jesús serás salvo. Eso no está en la Escritura. Jesucristo es el Hijo de Dios que ha venido en carne, verdadero Dios, verdadero hombre, y el Evangelio que Dios usa para salvar a los pecadores de las llamas del infierno es aquel que proclama estas verdades de tal manera que puedan ser captadas y asimiladas por el intelecto humano iluminado por el Espíritu de Dios. El entendimiento que no ha captado esta verdad no puede aceptar el Evangelio. Segunda a los Corintios capítulo 4. Segunda a los Corintios capítulo 4, versículos 3 en adelante. Dice el apóstol Pablo: si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esa es la labor del diablo entre los inconversos: cegarles el entendimiento para que ellos no puedan contemplar la gloria y la majestad de Cristo, para que ellos no puedan entender el misterio que hay en su persona, verdadero Dios, verdadero hombre. Pero ahora dice Pablo, versículos 5 al 6, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? ¿Para tener cierta experiencia con Jesús? No, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y hasta que el pecador no puede ver esa luz de la faz de Jesucristo, no puede ser salvo. No puede ser salvo. Ahora bien, este Evangelio no solo contiene ciertas presuposiciones o ciertas proposiciones doctrinales acerca de su persona, sino también acerca de la naturaleza de su obra. Aceptamos que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, pero ¿qué vino a hacer Él aquí? ¿A qué vino ese verdadero Dios y verdadero hombre? Decir a un pecador que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre es el punto de partida. Pero ahora es necesario que ese pecador comprenda cuál es la naturaleza de la obra que el Dios encarnado vino a realizar a nuestro favor. Vamos por un momento a Hechos capítulo 2 para ver este principio aplicado en la primera predicación evangélica que encontramos en la Escritura, en el Nuevo Pacto, la predicación del apóstol Pedro el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2. Muchos de ustedes conocen el relato: desciende el Espíritu de Dios, los discípulos comienzan a hablar en otras lenguas,
no en lenguas inentendibles, sino hablar idiomas, y comenzaron a predicar la gloria de Dios y las maravillas de Dios a todas esas personas que estaban allí en su propio idioma, pero algunos, burlándose al no entender los idiomas que se estaban hablando, decían: estas personas están ebrias. En el capítulo 2, versículo 14, Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Es decir, eran como las 9 de la mañana, y quizás hoy habrán algunos que estén ebrios a esa hora, pero en ese tiempo eso era extraño, que una persona estuviera ebria a las 9 de la mañana, y mucho menos 120 personas que estaban reunidas en el aposento alto. Y ahí Pedro cita el texto de Joel, y comienza a demostrar a través de la Escritura que eso que ellos están viendo había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Versículo 22, varones israelitas, oíd esta palabra: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Qué está haciendo Pedro? Pedro está traspasando a su auditorio proposiciones doctrinales, verdades acerca de la naturaleza de la obra redentora de Cristo, sus milagros, su muerte en la cruz, su resurrección, su ascensión. Y ahora que esas verdades han sido declaradas en el versículo 32, el apóstol llega a una poderosa conclusión. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ese es un mensaje del Evangelio. ¿Y cuál fue el resultado? 3,000 personas vinieron arrepentidas a los pies del Señor. ¿Qué nos demuestra todo esto, hermanos? Nos demuestra que la predicación apostólica tomaba en cuenta la forma en que Dios constituyó nuestra humanidad. ¿Cómo Dios constituyó nuestra humanidad? Con intelecto, voluntad y emociones. Y de esos 3 elementos, ¿cuál debe ir delante moviendo todo el carro? El intelecto, no la voluntad ni las emociones. Por esa razón, cuando leemos los sermones apostólicos, nos damos cuenta que esos sermones no apelan primariamente a la voluntad, ni mucho menos apelan a los sentimientos. Son sermones que apelan al intelecto del hombre. Hermanos, los pecadores no serán salvados a menos que comprendan quién es Cristo y qué cosa vino Cristo a hacer para salvación. Y si apelamos primariamente a la voluntad, tratando de que los pecadores hagan una decisión, ¿saben lo que pasará? Que probablemente, si somos muy buenos oradores, lograremos muchas decisiones, pero nunca verdaderas conversiones. Si tenemos la capacidad de mover las emociones del auditorio y podemos dar 2 o 3 ilustraciones impactantes, probablemente encontraremos muchas decisiones, pero no verdaderas conversiones. Ese pecador estará decidiendo algo, pero él no sabe exactamente qué. Como escuchaba hace unos años atrás a un televangelista predicando acerca del aborto, en contra de la pornografía, y al final de su sermón hizo un llamado y mucha gente pasó al frente, y yo me pregunto, ¿se convirtió a qué? Porque ese hombre no estaba predicando a Cristo, no estaba predicando la naturaleza de su obra redentora, estaba hablando en contra del aborto, en contra de la pornografía, pero eso no es lo que salva a un pecador. Y muchas personas se decidieron, pero nos preguntaron, ¿se decidieron a qué? La decisión fue a qué, pasaron al frente para qué. Hermanos, es el entendimiento del pecador que debemos atacar. Su intelecto, su mente.
no su voluntad ni sus emociones primero. Y eso lo vemos en la enseñanza del mismo Cristo, en Mateo capítulo 13. La famosa parábola del sembrador, los versículos 1 al 9, no vamos a leerla completa. Dice el Señor: aquel día salió Jesús de la casa, se sentó junto al mar, se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Parte cayó en una tierra mala, otra cayó en tierra pedregosa, otra cayó en buena tierra. Pero escuchen ahora la explicación que el mismo Señor da a la parábola del sembrador, versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador, su significado. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Este individuo ha escuchado la palabra, pero no la ha entendido. Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y que produce fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Algunos que recordarán nuestro sermón del domingo antes pasado se estarán preguntando: pero hay algo que yo no comprendo aquí. Usted mismo dijo en unos sermones anteriores que solo Dios puede revelar salvíficamente a Cristo y al Evangelio en el corazón del pecador. Por lo tanto, los creyentes no tenemos la capacidad de hacer que los pecadores entiendan salvíficamente esas cosas. No podemos hacer que lo comprendan de tal modo que esa comprensión los lleve a la salvación. Si eso fue lo que dijimos, eso es verdad, y lo probamos por la Escritura. Pero hermanos, aunque es Dios quien revela a Cristo en el corazón del pecador, Dios no hace esa obra violentando la forma en que Él mismo constituyó nuestra humanidad. Dios está tratando con hombres, y por lo tanto Él no violentará nuestra humanidad. Dios obra a través de medios. Y la puerta de entrada a través de la cual esos medios encuentran cabida en nuestro interior es el entendimiento. El entendimiento. Nadie será salvo a no ser en el contexto de una comprensión de estas verdades esenciales contenidas en la Escritura acerca de quién es Cristo y acerca de la naturaleza de su obra. Y escuchen esto: nadie, absolutamente nadie, llegará a la comprensión de esas verdades a no ser que se exponga de una forma u otra a una exposición clara y comprensible de la Escritura. Le ha placido a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Nadie se salvará a menos que entienda esas verdades. Nadie entenderá esas verdades a menos que no se le exponga el Evangelio en una forma clara y comprensiva. Escuchaba en estos días un sermón del pastor Martin, donde él relata algo que le sucedió hace muchos años atrás, hace unos 30 y tantos años atrás. El pastor Martin estaba bien involucrado en ministerios evangelísticos, en predicaciones evangelísticas. Pero algunos pastores no estaban muy conformes con la manera en que él exponía el Evangelio. Y luego que lo invitaban y lo escuchaban una o dos veces predicar, lo llamaban aparte y le decían que había algo que no estaba caminando bien en sus prédicas evangelísticas. ¿Saben cuál era el defecto que ellos veían en las prédicas evangelísticas del pastor Martin? Que ellos decían que él no era un predicador realmente evangelístico. Entonces pastor Martin preguntaba, bueno, entonces, ¿qué soy yo? Él decía, bueno, tú eres más bien un maestro de la Escritura. Fíjense el concepto de esta gente. Tú no eres un predicador evangelístico. Tú eres más bien un maestro de la Escritura. ¿Saben cuál es la raíz del problema que ellos estaban viendo? Que en la mente de estos hombres, la palabra evangelista no evoca a un predicador profundo de la Escritura, sino más bien a un individuo que cita algunos textos de la Biblia, relata algunas historias,
mueve las emociones del auditorio y al final de la prédica exhorta a las personas a tomar una decisión. Y muchas personas levantan su mano, vienen al frente, toman una decisión, y eso es un predicador evangelístico de éxito. Allí no ha habido una declaración clara y comprensiva de aquellas verdades que constituyen la esencia del mensaje del Evangelio, no. No ha habido una exégesis profunda de la palabra de Dios, no ha habido una exposición ordenada y convincente que muestre al pecador su condición legal delante de Dios, ni el remedio que Dios ha provisto. Todo lo que ha habido es un buen orador, con 2 o 3 historias buenas, 4 textos de la Escritura, una buena ilustración y al final una buena apelación a la voluntad. Y claro, como el pastor Martin no predicaba la palabra de esa manera, él no era un buen evangelista, él era un maestro de la Escritura. Como si para ser un evangelista no hay que ser un buen maestro de la Escritura. Hermanos, lo que pasa muchas veces hoy día en los púlpitos es un ataque sistemático a las emociones, y a través de las emociones se pretende llegar a la voluntad. Y esto trae como resultado muchas decisiones. Pero no es una decisión lo que estamos buscando, sino una conversión. Y a Dios le ha placido salvar a los creyentes por medio de la predicación de su palabra, por medio de una exposición clara, argumentativa, ordenada, que pueda ser usada por el Espíritu de Dios para afectar el entendimiento. Por eso no estamos de acuerdo con el énfasis desmedido que se hace hoy en los púlpitos de ciertos temas proféticos para asustar al pecador. Temas proféticos en todas las iglesias. Vengan que vamos a hablarles acerca del anticristo, acerca de la gran tribulación, acerca de la segunda venida de Cristo. Y yo no estoy diciendo que no se predique de la segunda venida de Cristo. Estamos hablando de usar eso como un subterfugio para atraer al pecador. Tampoco estamos de acuerdo con ciertas películas que se usan para eso. Como la película Como ladrón en la noche, que algunos de ustedes han visto. Terrible película. Llena de errores doctrinales. Y no solo llena de errores doctrinales, sino que no posee una predicación, una exposición clara del mensaje evangélico. Todo lo que hace es asustar al pecador para atraerlo no a Cristo, sino a huir del anticristo. Y en ningún lugar de la Escritura dice que huyendo del anticristo será salvo, sino viniendo a Cristo. Hermanos, esas películas le hacen daño al Evangelio de Cristo. No son apropiadas, no actúan en la manera en que Dios ha diseñado el Evangelio. Por eso aquí en esta iglesia nunca verán un domingo en la noche dando una película en el culto. ¡No! Dios no ha salvado ni ha prometido salvar a los pecadores a través de películas, sino a través de la predicación a Dios del glorioso Evangelio de Jesucristo. No de películas. No es huyendo del anticristo que serás salvo. Es viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe. Hermanos, esas cosas le hacen daño al Evangelio. Porque eso no es el Evangelio. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 lo que es el Evangelio. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Noten, si retenéis la palabra, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el mensaje del Evangelio que Pablo predicaba. Cristo murió. ¿Por qué murió? Porque era la única forma posible de salvar a los pecadores. Su Evangelio no consistía en una serie interminable de apelaciones sin sentido. Pecador, ven a Cristo. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Debes venir a Cristo. Sí, pero ¿qué significa venir a Cristo? ¿A qué Cristo es que me están invitando a venir? ¿Qué significa todo esto? Hermanos, si nosotros queremos realmente que los pecadores vengan a Cristo,
Debemos proclamar ese mensaje de salvación que contiene proposiciones doctrinales, verdades comprensivas, argumentativas, ordenadas, que convenzan el intelecto del pecador, que convenzan la mente del pecador acerca de quién es Cristo y de su obra redentora. El pecador debe conocer ciertos hechos históricos acerca de Cristo, que no se trata simplemente de una fábula o de una historia hermosa, sino de hechos reales, históricos, que ocurrieron en un espacio de tiempo específico, en un lugar específico. El pecador debe conocer la naturaleza sustitutiva de lo que él hizo, que él no murió en la cruz por causa de sus pecados, sino por causa de los nuestros, que la ira de Dios fue derramada sobre él a pesar de que era santo, porque en ese momento estaba llevando el pecado tuyo y el pecado mío, que el castigo de nuestra paz fue sobre él, que por su llaga fuimos nosotros curados. El pecador debe saber eso. El pecador debe saber que su obra de salvación fue perfecta, que Dios el Padre aceptó el pago que Dios el Hijo efectuó en la cruz del Calvario, que cuando Cristo clamó en la cruz, consumado es, estaba declarando con ello que la deuda estaba saldada, y de ahí en adelante todo aquel que en él creyera sería salvo y no vendría a condenación. Debemos enseñarle al pecador que a esa obra de salvación no podemos añadirle nada. Ninguna obra de parte nuestra, ningún ritual, absolutamente nada, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. He ahí, hermanos y amigos, el corazón del Evangelio. La proclamación del glorioso mensaje cuyo centro es Dios el Hijo encarnado, muriendo por los pecadores y salvándolos únicamente por gracia, por medio de la fe. Ese es el mensaje del Evangelio que salva al pecador. Para concluir, hermanos, si nosotros queremos mantener la pureza del Evangelio que Dios nos ha revelado en su palabra, debemos ser cuidadosos en la defensa de estas verdades concernientes a la persona y a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él es verdadero Dios. Él es verdadero hombre. Ni su deidad opaca su humanidad, ni viceversa. No podemos exaltar una para defender la otra. Son dos naturalezas distintas en la misma persona, con todos los atributos que hacen a Dios ser Dios, con todos los atributos que hacen al hombre ser hombre. ¿Y cuál es el centro de su obra redentora? El Hijo de Dios encarnado muriendo en una cruz para pagar la deuda del pecado de su pueblo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el Evangelio que debemos proclamar, el Evangelio que debemos defender. Un mensaje acerca de Dios, acerca del pecado, acerca de Jesucristo. ¿Y saben, hermanos, cuál es la gran tragedia del evangelismo moderno? La gran tragedia del evangelismo moderno ha sido la de restarle importancia a la persona de Cristo para realzar su muerte en la cruz. Ahí está la tragedia. Se ha minimizado la persona y se ha realzado su obra. Se le dice al pecador que basta con asentir intelectualmente en el hecho de que un tal Jesús murió por los pecados, y ya eso quiere decir que eres salvo. Pero no se enfatiza lo suficiente que ese Jesús es el Dios encarnado, que es el Señor Dios todopoderoso, con derecho absoluto sobre todo lo creado, y que por lo tanto creer en Él implica un sometimiento a su voluntad soberana. Eso es lo que significa creer en Él, porque no estamos creyendo simplemente en un tal Jesús, estamos creyendo en el Señor Jesucristo. ¿Cuál es el mensaje moderno? Acepta a Jesucristo como tu Salvador personal.
Busquen una sola vez en la Escritura donde aparezca esa frase y no la van a encontrar, porque ese no es el mensaje de la Escritura. El mensaje bíblico es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No acepta a Jesucristo como tu Salvador personal. No. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y amigo que estás aquí en esta mañana, si de veras estás preocupado por el destino eterno de tu alma, he aquí el remedio que Dios ha provisto para el pecador. El Hijo de Dios, Dios el Hijo, sustituyendo en la cruz al pecador para salvar a todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe. Créeme, si hubiese habido otra salida, Dios la hubiese señalado. Pero el Hijo de Dios fue masacrado en una cruz porque no había otra salida. Si hubiese otra salida, amigo, para el pecador, para escapar de las llamas eternas del infierno, amigo, créeme, Dios la hubiera señalado. Pero el Hijo de Dios fue partido, molido en una cruz, porque no había otra salida. Y la única llave que puede abrir esa puerta de escape es la fe en Él. Solo Él puede salvarte en este día, y por lo tanto solo a Él debes acudir clamando por el perdón de tus pecados, porque Él es el Salvador. Vamos a orar.